Hacía algunos meses que no hablábamos con él. Él es sociólogo, es docente, fue ex director de la Biblioteca Nacional y se llama Horacio González. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno. Había pensado ayer, porque estábamos hablando un rato de las cosas que habíamos hablado, y después que corté se me ocurrió comenzar esta entrevista con esta pregunta que tiene que ver con una idea que está llevando adelante la administración de Mauricio Macri desde el comienzo, que en sus discursos fuertemente agita esta idea de, al principio era en el 2016, esta situación de vamos a trabajar en equipo, nosotros en equipo podemos tratar de llevar las cosas adelante. Después hubo algunos eslogans que tuvieron que ver con el vamos juntos, y lo último que es los argentinos juntos somos inseparables. Entonces, esta situación de nombrar tan seguidamente la palabra juntos, yo pensaba que no se relaciona con las políticas que lleva adelante Macri, en donde esas políticas son muy individualistas. Entonces, lo que quería preguntarte, Horacio, es cómo hacemos para entender esta situación de vamos juntos a todos lados, pero después, cuando tengo que llevar adelante una política, trato de defender al individuo. Bueno, mira, me parece que el tema del discurso político o de las frases políticas que se emplean en todo momento en la vida política, pero sobre todo en campaña electoral, porque una campaña es una gran escenografía, es un gran dispositivo teatral, digamos así, donde actúa no solo el emisor principal de la palabra política de un grupo político, en este caso el macrismo, sino infinidad de asesores, publicistas, técnicos en informática, trolls, etcétera, de modo que de ahí salen frases que si en el lenguaje normal nuestras frases no siempre tienen una pregunta secreta, ¿se parece lo que decimos a la realidad o no se parece? Lo que decimos tiene garantías de verdad en otro sector de nuestra vida que nos resulta difícil de expresar, pero en sustitución de esa dificultad empleamos tal o cual frase. Si eso ocurre en nuestra vida diaria, mucho más en una campaña como esta, que como todos saben es crucial para la vida política argentina. Por lo tanto, todo el examen de la expresión estemos juntos y demás es un dilema interesante, porque si bien es una creación electoral y esto supone una creación dramática, en el momento electoral es necesario convencer a personas, de hacerlo de la manera que más rápidamente esté a la mano, emplear frases vulgares o comunes que sin embargo salen de gabinetes muy especializados en frases comunes, por lo tanto la frase común sale de lugares no comunes, sale de lugares donde se estudia la vida del lenguaje de un modo pretendidamente científico. Si esto fuera posible, a mi juicio no lo es, pero evidentemente las ciencias del lenguaje en momento electoral sufren una gran sacudida. De ahí salen expresiones como vayamos juntos, los argentinos podemos todo lo que queremos. Sí, juntos somos inseparables. O juntos somos inseparables. Ese es el último hit. Hits que son trivialidades asombrosas que sin embargo en el lenguaje nada es trivial. Lo que parece trivial y efectivamente tiene una vulgaridad asombrosa sale de gabinetes, sale de un horno muy especializado como los hornos de la pizzería que parecen muy triviales pero trabajan personas que saben bien cuál es la temperatura que hay que aplicar y qué parte de la mozzarella tiene que ser dispuesta sobre la masa. Esto es muy parecido. Entonces, en la otra tradición, que no es la macrista, digamos, la tradición que podemos llamar nacional popular, a falta de mejor nombre, la expresión juntos es la expresión comunidad, a veces comunidad organizada. También el ideal de lo común, de lo que te impide actuar solo como individuo porque irías al fracaso, está desde la Biblia en adelante en todas las tradiciones del lenguaje político. Por eso la cuestión es cuánto se aleja en la emisión de esa expresión vayamos juntos o te transformamos las formas de moverte, que esa es más riesgosa porque esto supone meterte mucho en tu vida, si, como la publicidad del gobierno de la ciudad, transformar la forma de moverse por el hecho de que se construye un puente ferroviario, un túnel o lo que fuera. Entonces la gran pregunta es cuánto se aparta una frase electoral como esa, de apariencia simple,
no riesgosa, cuando realmente tiene el profundo riesgo de no parecerse a nada de lo que ocurre en la verdad de las vidas. Pero esta frase que te acabo de decir también es riesgosa, porque ¿cuál es la verdad de las vidas? Entonces una campaña electoral yo la definiría como el momento donde nadie se pregunta necesariamente a cuánto de verdad, a cuánto se parece a la verdad la frase que estás diciendo. Estas de Macri efectivamente son frases muy estudiadas en los gabinetes y laboratorios electorales respecto a que hay que fabricar una tolerancia absoluta respecto a la gran contradicción ostensible que existe entre lo que decís y lo que haces, tema realmente muy profundo de la filosofía, porque siempre nos preguntamos qué tipo de artificio empleamos cuando hablamos y cómo, qué contrato establece nuestra conversación, nuestra forma de hablar o las frases que decimos respecto a esa difusa verdad que toda la filosofía ha buscado durante siglos. Por eso la irresolución de este problema lleva a una portentosa frase, que es la posverdad, que es desligarse del problema. Claro. La posverdad es una cosa muy tremenda que obliga a reírte un poco, porque... Sí, instalo mi verdad. Es como una antiverdad, pero efectivamente ninguna filosofía en uso y realmente sólida puede decir qué es la verdad. Realmente. Entonces, por eso... hay que seguir atentamente cómo la política crea las propias palabras autojustificatorias, y en esta época, como se convence de que ya no las hay, los políticos que ejercen un profundo oportunismo, como es el caso de Macri, bailan, bueno, su baile en el balcón de la Casa Rosada expresa esto. De las viejas instituciones públicas puede hacerse un lugar circense donde uno baila con el bastón de mando presidencial, que es un objeto simbólico que el orfebre Pallerols cincela con tanto cuidado, puede hacerse un objeto humorístico. Bueno, la posverdad es ese objeto humorístico, de modo que en política siempre está todo por hacerse, y se revela hoy dramáticamente en las expresiones de ir todos juntos, o todos juntos somos imparables, que son frases que salen del gabinete de la irrealidad. Horacio, no es posible creer en ellas, pero la gran pregunta, ¿en qué debe creer la población?, solo se respondería rehaciendo la fuerza constructiva del pueblo argentino, cosa que Macri está muy lejos de pensar como problema, ¿no? Horacio, estábamos hablando de Macri, quiero que escuche un segmento del discurso de ayer en Mar del Plata de Mauricio Macri, y en ese segmento él lo que nos habla es sobre, obviamente, bueno, son dichos de campaña, cosas que tienen que ver con la cotidianidad, pero después de escucharlo quiero hacerle una pregunta sobre algunas cosas que me parece que también de lo que veníamos hablando, que es clave, y el anclaje discursivo de lo que hoy es Juntos por el Cambio, lleva adelante. Así que por favor escúchelo y después le hago una pregunta. Bueno. Porque muchas veces me doy cuenta que hay muchos que se olvidan de dónde estábamos hace 3 años y medio. Se olvidan de que todo lo que hemos hecho no son palabras, no son discursos, no son relatos, no son cuentitos, son cosas reales, transformaciones reales. Si vamos a seguir trabajando juntos como hace 3 años y medio con estas bases, estos cimientos que estamos construyendo para alcanzar la Argentina del futuro que todos queremos, o volvemos a las viejas prácticas de la política. No. Y si decide todo esto en una votación, es tan importante el voto de cada uno de ustedes, porque por eso es importantísimo que vayan a votar y que en cada voto manifestemos con claridad: no queremos volver atrás, no queremos volver atrás. Bueno, quería hacerle una pregunta, Horacio, sobre esto que tiene que ver con esta idea de que comenzó en el 2015, que era el cambio, ¿no? Y la fuerza de esa palabra que electoralmente le rindió mucho al presidente Macri, y hoy en día no solamente sigue hablando de cambio, pero ha dejado un poco de lado esa palabra, y lo que nos habla es de una cuestión que tiene que ver con una temporalidad, o sea, hay que dejar el pasado y él se adueña del futuro. Entonces lo que quería preguntarle es: ¿cómo puede él llevar adelante una idea de futuro
cuando no tiene ningún sustento de ver cómo ese futuro puede funcionar, porque si uno revisa sus políticas, evidentemente esas políticas no le entregan a la ciudadanía mucho futuro o un futuro provechoso. Y bueno, en primer lugar, me parece que estamos en un terreno donde interesante, que es el análisis del discurso de Macri, sus inflexiones, su tono, las palabras que emplea, los momentos álgidos, los momentos apáticos, todo eso puede ser motivo de reflexión. No soy un especialista en eso, ni creo que la política sea realmente con ese tipo de especialidad, pero realmente Macri provee todos los elementos, como todos los discursos que se hacen. Por cierto, también los tan diferentes a los de Macri como los de Cristina o los de Alberto Fernández. Pero en un momento como este, donde la corriente del río nos lleva tan vertiginosamente, detenerse estos análisis puede parecer ridículo. Yo creo que el discurso de Macri es lo más antiquísimo que hay. El que postula futuros y dejar pasados atrás es precisamente una ligadura de ese discurso con los discursos más antiguos, incluso más oxidados y más enmohecidos, si se los dice como se los está tratando él. En realidad el tono imploratorio es un tono de una especie de sacerdocio menor, de un evangelismo disminuido, digamos. En ese sentido causa un sentimiento irónico que postule tiempos futuros que no conocen y no nos dice cómo van a ser, pidiendo el voto casi de una forma, de una autohumillación que no percibe claramente de sí mismo, porque Macri creo que es una típica figura sin eso es difícil tenerlo, desde luego, pero si podemos ejemplificar con alguien que decididamente no lo tiene, es el instrumento para conocerse a sí mismo, que era el viejo instrumental teórico de los griegos en adelante, del conócete a ti mismo, de modo que alguien que no tiene la menor angustia respecto a ese conocimiento, o no sabe que la tiene, aunque se le atribuyó a los próceres del siglo XIX, puede decir perfectamente todas estas expresiones que no tienen absolutamente ningún fundamento, partiendo del hecho que son muy antiguas. No hay ningún lugar de la historia de la política donde no se haya previsto la idea de abandonar algo que no fue bueno en el pasado. Junto a esto se trae el enorme inconveniente que el pasado es educador. Hay enseñanzas, hay esas quebraduras y fracasos del pasado, no pueden no ser motivos de indagación, de preguntas, y ya sea en sus momentos oscuros como en sus momentos más luminosos, el pasado para nadie que piense en su vida realmente de una forma seria, el pasado deja de ser una cuestión fundamental, es una cuestión... Uno es porque entendió y comprendió su pasado, si no, no sería. Sí, pero también porque sabemos que no es fácilmente comprensible el pasado de alguien, está lleno de secretos, cosas que no sabemos decir en su momento, porque hay una traba que, bueno, todas las grandes doctrinas, empezando por el psicoanálisis, pero no solo el psicoanálisis, las grandes teologías saben bien que hay un secreto en nuestra vida que pugnamos por decirlo siempre y no siempre sale hasta que alguna vez encontramos el momento de decirlo, el oído adecuado, o nos lo decimos para nuestra propia conciencia y la construimos así de una forma dialéctica. No es el caso de Macri, por eso salen estas frases medio bobaliconas que uno se pregunta con sorpresa cómo pueden tener tanto efecto, porque la humanidad y a veces también una porción importante del votante argentino está en una situación donde los riesgos efectivos que corre la vida social, que corren los países, las naciones, por razones conocidas, muchas políticas y económicas, como la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, es una presencia escandalosa, pero otras en relación a grandes temas de la vida humana en general que hoy están en riesgo. Bueno, el discurso macrista es la expresión acabada de no percibir ninguno de esos riesgos. Pensar que todo lo que nos amenaza está bien es un poco la característica
del discurso de Macri. Por eso es tan banal lo que dice y uno se asombra de esos aplausos, ¿no? ¿Quiénes son los que aplauden? No lo digo con ira, ni con irritación, ni con lástima tampoco, porque no hay que usar esos sentimientos. Lo digo como un interrogante que debemos tener todos los que vivimos en esta comunidad. Bueno, son personas futuristas, Horacio. Bueno, es que, digamos, es más importante, iba a decir algo sobre lo que escuché antes en el programa, sobre si usar bello o no a las mujeres, que es un tema fundamental, me parece, porque efectivamente habla de un signo histórico del cambio de la percepción sobre el cuerpo y de la masculinidad y la feminidad, que son categorías históricas. Toda la ideología del cuerpo son categorías históricas que, por supuesto, la historia modifica y nos las propone de otra forma que puede resultarnos sorprendente en relación a las que el pasado nos proveyó como las identidades clásicas del cuerpo femenino y del cuerpo masculino. Todo esto son nociones que adquirimos con la historia, con las luchas sociales. Macri está ausente de este tipo de formulaciones del pensamiento crítico, y esa ausencia es una ausencia que está también en la historia contemporánea. Es gravísima esa ausencia, y corrientes como la de Macri nacen de la gravedad de la ausencia de pensamiento sobre la historia, la gravedad del pasado, las dificultades del presente y la responsabilidad o irresponsabilidad que tengamos para dirigirnos al futuro. Por eso hace una campaña electoral totalmente disociada de lo que después se puede hacer en el gobierno. Lo hizo antes y lo hace ahora. Yo espero que las fuerzas políticas que yo personalmente voy a votar, que son los dos Fernández, digamos así, por decirlo con cierta gracia, no incurran en la misma idea de que se hace una campaña política totalmente disociada de lo que después se hará en el gobierno, porque la promesa es algo serio. No hay nada más serio que una promesa. Horacio, una promesa es una estructura de comportamiento en sí misma, ¿no? Tal vez para el pensamiento o la concepción mental de Mauricio Macri, él se aferre a la frase "no tengo un pelo de sonso". Esta no se la escuché, la verdad, no se la escuché nunca. Quería hacerle una pregunta sobre Alberto Fernández y el desarrollo de la campaña. Si usted cree que el discurso de Alberto Fernández está tratando de hacerle entender al kirchnerismo que en definitiva siempre terminó siendo parte del PJ. Mira, es una pregunta complicada. Creo que me habías prometido no hacerme preguntas complicadas. Has vulnerado una promesa que me hiciste hablando en particular. Porque pasan por un proceso, claro, porque pasaron por un proceso de unidad en donde más de una vez lo he escuchado en este último tiempo Alberto Fernández en reportajes en donde ha dicho, bueno, paren un poco, esto no es kirchnerismo, acá está el Frente Renovador, está el PJ de Gioja, hay partidos que tienen que ver con situaciones más minoritarias como la de Pino Solanas. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, bueno, si el kirchnerismo va a dejar seducirse por un discurso mucho más amplio. No podés ¿no? dejar de ser el periodista que hace la pregunta inquietante, ¿no? Mira, voy a tratar de responderte dos cosas. Una, que considero a Alberto Fernández un personaje absolutamente serio de la política. Lo considero un personaje que está en su rostro marcado ese sello de seriedad. Eso puede ser valorado de distintas maneras. Yo valoro eso, valoro que haya un rasgo de seriedad y de coherencia con lo que dice. Valoro esa coherencia que no es exactamente la que lleva a resultados que son los que yo puedo defender en tal o cual momento. Pero no esgrimo esa diferencia. Veo que en este momento abismal que vive la política argentina, todo lo que dice Alberto Fernández tiene un sello, yo diría, digamos, angustioso, sí, es un sello angustioso y que se resuelve en un hilo de seriedad. Es decir, no veo que sea alguien que está diciendo cosas en la que cuando las remite un futuro, ese futuro sea un futuro de pacotilla. El futuro inmediato que se propone en las frases de Alberto Fernández, si es que, como espero, gana las elecciones, no va a ser tan diferente a lo que dice el candidato
Alberto Fernández. Esto exige una discusión que efectivamente es una discusión ahora, será una discusión después. Por eso mismo me parece que la cuestión del kirchnerismo, o sea, qué cosa es el kirchnerismo, es una cuestión que está en juego, y es una cuestión que a mí me interesa demasiado como para que pueda decir cosas muy interesantes. Me interesa demasiado porque ni puede disolverse en una unidad mayor, ni puede estar solitario en la historia como si no tuviera raíces que pertenecen a algo muy profundo que está en la historia argentina, que viene de lejos. Se llamó y se llama eventualmente kirchnerismo, y lo destaco como un momento singular de la historia argentina, y no lo veo reabsorbible por un pase mágico en cualquier otra fuerza política, pero sus raíces están si omitimos el siglo XIX, que nos llevaría más lejos, en muchos momentos si historizamos un poco, del irigoyenismo, de lo mejor del radicalismo, del peronismo, de lo mejor del peronismo, de lo que fue la resistencia peronista, de lo que fueron las luchas del peronismo y sus martirologios de las izquierdas, del socialismo. Es decir, se abrió hacia innumerables campos de las ideas, de las luchas sociales del pueblo argentino. Eso fue el kirchnerismo en su nacimiento casi fortuito, digamos, y en el gobierno. En este momento hay un declive hacia lo que el peronismo clásico siempre significó, con todas sus alternativas y sus heterogéneas composiciones. Esto se debe a la dificultad de la historia contemporánea. Es un mundo donde hay una guerra latente, y las amenazas sobre la Argentina, sobre todo expresadas a través del gobierno de Macri, son casi de disolución nacional, y no quiero ser extremadamente grave en esto, pero se juega la continuidad del Estado-Nación en la Argentina y de la vida popular autosustentable del pueblo argentino como nunca antes. De modo que el kirchnerismo, a través de la voz de Cristina, ha hecho acciones que parecen diluir sus fronteras en las del peronismo. Esto hay que tomarlo como un gran desafío, porque efectivamente los nombres de la historia, los nombres que uno se pone cuando actúa en la historia, no son nombres eternos, eso lo sabemos perfectamente. El deseo de eternidad muchos lo pueden expresar, el peronismo lo expresó sobre todo a través de la figura de Evita, pero la eternidad es un elemento muy difícil para todos nosotros. Sabemos y muchas veces recordarás los discursos de Cristina en el pasado, donde habló de que las historias tienen su finitud, es decir, pueden ser más que eternas, efímeras. Por lo tanto, estamos en un lugar riesgoso y contradictorio del discurso. Entonces te resumo muy rápidamente. Respeto absolutamente el discurso de Alberto Fernández, me parece una persona absolutamente seria, mientras por el contrario se le atribuye haber apoyado distintas posiciones en el pasado. Muchas de las que apoyó yo estoy en desacuerdo, pero de todas maneras ahí hay la coherencia del político severo. Así lo veo en este momento, y te agrego más, una campaña electoral es sumamente educativa, es como te dije antes, un teatro de ideas. Yo espero que en ese teatro de ideas todo lo que circula en él, que está lleno de tensiones, hay públicos que te exigen que digas tal o cual cosa, y se concede muchas veces decir lo que el público, con sus exigencias, el espectador, el militante, las masas, te lo exigen, y al mismo tiempo son lecciones que el político va adquiriendo. Yo espero que Alberto Fernández se abra hacia las lecciones de la historia, y lo veo con la suficiente sensibilidad como para hacerlo, y que al mismo tiempo se mantenga esa tensión interesante que hay con Cristina. Es una tensión creadora, no hay, como dice Pichetto, un doble poder que va a introducir una dificultad trágica en el pueblo argentino. Hay sí una tensión difícil, pero confío en la madurez de los políticos que la han creado para que esa tensión sea creadora y no una tensión que lleve a los problemas que las aves agoreras, parte de la campaña del macrismo, nos quieren hacer creer que van a llevar a catástrofes. Llevarán
a situaciones nuevas para el pensamiento político. Eso es un mensaje que un votante como yo les pide a los candidatos que va a votar, que vean con la sensibilidad que corresponde a este momento absolutamente delicado, grave y novedoso de la historia argentina. Y en ese sentido me parece que es el aporte del kirchnerismo, que tendría estas dos fases. Una, reclinarse más sobre el peronismo. La otra, en esa forma de reclinarse, mostrar su absoluta originalidad y, si se quiere, generosidad. Palabra que está presente mucho hoy, que hay que utilizarla también con prudencia, porque nunca nadie sabe cuál es la dosis de generosidad que puede aportar en una historia Horacio, tan compleja, ¿no? Bueno, Horacio, gracias por estas reflexiones. Bueno, espero que resulten cómodas al auditorio. Sí, Después volvemos al problema del vello, que como te digo, también me parece importantísimo. El problema del vello es un problema ideológico fundamental respecto a los cuerpos, ¿no? Bueno, por lo menos vamos a tratar de hacer un aporte hasta las 13, que es hasta el momento en donde finalice este programa. Horacio, buen fin de semana y estaremos hablando en otra ocasión. Bueno, hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era Horacio González, quien fue el director de la Biblioteca Nacional durante la gestión de Cristina Fernández y además ex sociólogo y es docente.